Hola, buenas, mi nombre es Cristibel Carbonell y el día de hoy vamos a estar haciendo algunos experimentos los cuales implican explicaciones acerca de las fuerzas intermoleculares. Solo comprendiendo la naturaleza e intensidad de estas fuerzas se puede entender la composición y estructura de ciertas sustancias y sus propiedades físicas en los estados líquidos y sólidos. Materiales. Para ello vamos a necesitar instrumentos para medir volúmenes, ya sea vasos, tubos de ensayos o goteros. En cuanto a nuestras sustancias, necesitaremos agua, jabón líquido, alcohol, aceite vegetal y otros instrumentos adicionales como son moneda, pistilo y gradilla y sujetapapeles o clips. Necesitaremos un poco de agua, el cual vamos a agarrarlo en cualquier recipiente que tengamos a la mano y lo vamos a agregar en nuestros tubos de ensayo. En cada uno la cantidad necesaria, no debe ser exacta. Al mismo tiempo, nuestra sustancia número 2, que es el alcohol, agregamos una pequeña cantidad en cualquiera de nuestros recipientes de ayuda y lo agregamos en el tubo número 1 y también en el tubo número 3. El aceite lo vamos a utilizar también, una pequeña cantidad, esta vez solo se agregará en el tubo número 2 y también agregaremos esta otra pequeña cantidad en el tubo número 3. En el tubo número 1 podemos observar que ambos, tanto el agua como el alcohol, se unen formando una mezcla homogénea. Tanto el agua como el alcohol son moléculas polares. Las moléculas con un momento dipolar permanente tienden a alinearse con las polaridades opuestas en la fase para hacer la máxima atracción. Son atracciones dipolo-dipolo, donde hay distribución asimétrica de los electrones debido a la diferencia de electronegatividad. Es por eso que cuando dos moléculas polares se aproximan, hay interacción entre el polo positivo de una y el negativo de la otra, formando un dipolo permanente. En el segundo tubo presentamos únicamente agua y aceite, donde al agitarlos el aceite queda en la parte superior, por lo tanto el agua es más densa, que se ubica en la parte inferior. Presentamos dos moléculas, una polar y la otra polar, dando lugar a una fuerza ion dipolo, donde la polaridad del agua provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar, convirtiéndola de un modo transitorio en un dipolo, donde se presentan levemente entonces las moléculas. En el tubo número 3 tenemos tres sustancias. Al agitarlos, el agua queda en la parte inferior, conservando una densidad mayor, mientras que el alcohol atraviesa el aceite formando una capa de burbujas. Y el aceite pues lo encontramos en la parte superior, ya que fue la última sustancia agregada. Aquí nos encontramos con tres sustancias, dos polares y una apolares, donde por los momentos podemos presentar una propiedad gracias a las fuerzas intermoleculares como lo es la densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Las fuerzas intermoleculares enlazan una sustancia a la superficie, ya que indica el grado de compactación de una materia. El agua, además de tener un enlace por puentes de hidrógeno, tiene interacciones dipolo-dipolo, y el mismo hace los enlaces con el alcohol. El aceite, como no presenta polaridad, se encuentra en la parte superior, ya que este no se mezcla. Para el experimento número 2 también vamos a necesitar agua, un vaso lleno de agua. En este caso también vamos a necesitar los clips. Vamos a añadir cada una con mucho cuidado en la parte superficial sin romper la barrera superficial del agua. Como se nota, cada uno de ellos flotan. Si se rompe la barrera, van hacia el fondo. Por lo tanto, se deben colocar con cuidado en la parte superior. ¿Qué sucede si se le añade jabón líquido? En este caso, cambia la composición del agua y vemos qué sucede. A la hora de añadir los clips, cada uno de ellos se van hacia el fondo. No se mantiene ninguno en la parte superficial, incluso cuando se coloquen de manera delicada. Lo que mantiene a una especie a flote es la tensión superficial, las moléculas que se atraen fuertemente entre ellas y permanecen unidas, por lo que entonces llegan a soportar el peso de algún objeto ligero. Por otro lado, al agregarle el jabón se disuelve en el agua.
y consigue separar las moléculas de agua, reduciendo la tensión de la superficie, ya que el jabón actúa como un tensioactivo. Es por ello que al cambiar la composición del agua y causando que todos los objetos que se colocan en la superficie se vayan directamente hasta el fondo. Para este tercer y último experimento únicamente necesitamos un poco de agua, el gotero, agarraremos algunas gotas y lo colocaremos en la superficie de la moneda, agregándola poco a poco. Lo que sucede es que se forma una fase entre el agua y el aire del ambiente. Las fuerzas cohesivas permiten entonces que las moléculas se encuentren unidas con la misma magnitud en todas las direcciones, formando una película que retiene el volumen. Al agregar más y más agua, se alcanza un máximo del trabajo de la tensión, por lo que al no haber más espacio donde alojar las moléculas de agua, ni fuerza para mantenerlas unidas, la membrana se rompe. Existen diferentes tipos de sustancias covalentes de naturaleza molecular, donde cada molécula está unida entre sí por fuerzas débiles. Estas fuerzas son las fuerzas intermoleculares, que existen incluso cuando no se forma ningún tipo de enlace. Y la base de las mismas es la polaridad de las moléculas presentes o las moléculas de estudio. Gracias.